hemos escuchado el testimonio de alguien que hemos estado orando por esa persona. El Señor salvó su vida, el Señor no solo salvó su vida, sanó sus heridas, y después de que salvó su vida, sanó sus heridas, le dio un propósito, y ahora el propósito es salvar personas. Gloria a Dios por eso. Y seguimos orando para que esta persona ojalá llegue al conocimiento del Señor, para que él sea un parlante, un instrumento del amor de Dios para la cantidad de personas que él puede llegar a conocer, y especialmente en momentos difíciles. No hay nada mejor que en momentos difíciles que llegue alguien como son enfermeras, los médicos, las personas de primeros auxilios, que lleguen y compartan inmediatamente el Evangelio, porque esos son los momentos donde más uno está necesitado precisamente de eso. Entonces, oramos por todas las personas que están en el frente de ayudar, de colaborar, de bendecir a las personas. Oramos por eso, porque eso es importante. Quiero recordarles que el próximo sábado tenemos la reunión de hombres a las 4 de la tarde, va a ser en la casa de Néstor, hasta donde nos informaron, va a ser en la casa de Néstor. De 4 a 6 de la tarde va a ser la reunión de hombres. Están todos los hombres mayores de 18 años invitados, ¿okay? Y la idea es llevar a otra persona, o sea, no es solo llegar nosotros llevar a la otra persona, porque estoy seguro que conocemos a muchas personas con necesidad. Hoy empezamos una nueva serie y se llama Creer por la Evidencia, creyendo por la evidencia, porque antes de que empecemos esta serie, pensé que esto se movió demasiado, ya sé por qué. Ya. Antes de que empecemos esta serie, tenemos que remarcar dos palabras que todos conocemos. Son dos palabras que todos sabemos qué significan esas dos palabras, pero muchas veces, y especialmente en el ámbito teológico, están mal entendidas. Una es tener fe y la otra creer. A veces yo pregunto, ¿tú crees en Dios? Hago una pregunta como, cuando tú te mueras, ¿para dónde te vas? Bueno, yo creo en Dios. Mi respuesta inmediatamente es, los demonios no solo le creen a Dios, no solo creen en Dios, lo conocen. Entonces eso no es suficiente como para llegar al cielo. Pues nada tiene que ver con llegar al cielo creyendo en Dios. Primero porque no sabemos ni cuál Dios es en el que creen. Entonces tener fe también, ¿qué significa tener fe en realidad? ¿Qué significa tener fe? Y son palabras que todo el mundo conoce y que todos usamos en una forma periódica. Yo creo en tal cosa, vamos a tener fe, hay que tener fe, ese tipo de cosas. Pero en el mundo real, en el mundo nuestro, nosotros creemos basados en la evidencia. Basados en la evidencia, ¿por qué? Porque es que nos dicen la evidencia, hoy no está lloviendo en este momento. Basados en la evidencia, salimos inmediatamente, está un día soleado, está bonito el día, ok. Creemos porque la evidencia me dice que es un día soleado. Pero entonces creemos basados en la evidencia, o creemos también basados en la confianza de la persona que nos da la información. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A todos nos enseñaron, por ejemplo, las profesoras nos enseñaron, y como nosotros llegamos a la escuela casi como amenazados, más le vale que le haga caso a la profesora. Y los profesores nos enseñaron que 1 más 1 es 2, ¿cierto? Entonces, basados en la persona, en la confianza de la persona, la profesora dijo que 1 más 1 es 2, mi mamá me dijo que 1 más 1 es 2, mi papá me dijo que más me valía que aprendiera que 1 más 1 es 2, ¿cierto? ¿Ok? ¿Sí? Entonces uno dice, listo, entonces 1 más 1 es 2. Pero resulta que la evidencia no siempre 1 más 1 es 2. ¿Ok? 1 más 1, en los números binarios, 1 más 1 es igual a 0. Entonces hay uno cuando dice, entonces, ¿en qué debo creer? Y vemos que las cosas empiezan a cambiar de alguna manera dependiendo de la evidencia y dependiendo también de la confianza de la persona. Voy a darles otro ejemplo. El otro ejemplo lo puse aquí pensando en Roberto y en Eduardo. ¿El azúcar es buena para las personas? ¿Sí o no? Ok, claro que es buena. Okay. Y encontré, sí, el azúcar es buena para las personas. ¿Por qué? Porque produce energía. Eso es una de las principales fuentes de energía para nuestro cuerpo, y el cerebro es el que más se beneficia de esa dosis diaria de glucosa. ¿Ok?
Entonces yo estoy seguro que Eduardo y Roberto están diciendo en este momento por dentro, aleluya, gloria a Dios, ¿ok? O sea, ya. Pero muchos de nosotros sufrimos de algo que se llama confirmation bias o sesgo de confirmación. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos queriendo aprender, pero de lo que ya creemos que sabemos. Y solo vamos a empezar a recibir la información de lo que ya creemos saber. ¿El azúcar es buena para el organismo? Sí. ¿Por qué? Porque me fascina. Pero si consumo mucha azúcar, ¿qué va a pasar? Voy a sufrir de diabetes, de hipoglicemia, en fin, una cantidad de cosas. Yo no quiero saber nada de esas cosas. Yo quiero saber de lo que me dice, de lo que me va a enseñar que el azúcar es buena para el organismo. ¿Verdad? ¿Cierto, Eduardo? Con una sonrisa. Me dice, sí, claro que sí. Entonces todos creemos qué significa creer en algo. Todos sabemos qué significa creer en algo y también tener fe en algo. Todos sabemos también qué es esperanza. Pero resulta que entonces el cristianismo se ha convertido en algo en donde cuando uno no tiene respuestas, cuando uno no sabe algo, le contestan a uno inmediatamente, tienes que creer. Tienes que creer. Y tienes que tener fe, cuando eso no tiene sentido. Honestamente eso no tiene sentido, porque cuando no hay evidencia, tienes que creer. Y tienes que tener fe, ¿creer en qué? ¿O tener fe en qué? Entonces la fe religiosa y las creencias generalmente están separadas de la razón y se confunde con la esperanza, lo cual no tiene sentido. Yo espero que esta persona cambie. Espero que cambie. Y espero que cambie. De pronto me muero y nunca cambió. No pasó absolutamente nada. Entonces, tienes que creer es algo que no debería estar dentro del cristianismo. Tienes que creer, es que tienes que creer. Y la otra, tienes que aceptarlo por fe. Cuando no hay respuestas, entonces tienes que aceptarlo por fe, tienes que creer. Y se queda uno como, y saben que lamentablemente muchas personas que son estudiadas piensan que nosotros los cristianos somos unos ignorantes de tiempo completo. ¿Por qué? Porque eso fue lo único que aprendimos del cristianismo. Tienes que creer y tienes que aceptarlo por fe. Y no es así, no es así. Frank Turek, un teólogo, dijo lo siguiente. Se me fue. La razón por la cual mucha gente se sale del cristianismo es porque no fueron nunca profundizados dentro de él. Mucha gente se sale del cristianismo precisamente por eso. Mucha gente, porque hay alguien, sobre todo hay alguien aquí en la iglesia que siempre me pregunta, ¿qué pasó con tal persona? ¿Pero por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y qué sucedió? Resulta que si tú no te metes en la palabra de Dios, si tú no profundizas en la palabra de Dios, viene cualquier persona y dice lo que sea y uno dice, este tiene la verdad. ¡Qué bueno! Acabo de encontrar que ya no soy cristiano, ahora soy budista, agnóstico, lo que sea. ¿Por qué? Porque no quiso profundizar. Incluso yo estaba hablando con el pastor Jesús y alguien dijo una frase que me sonó tanto que dice, y en la filosofía moderna llegaron a esta frase, claro que Jesucristo ya lo había dicho algo, pero la filosofía moderna lo encontró y hoy acabamos de encontrar algo espectacular, que dice que el cerebro jamás va a aceptar lo que ya el corazón ha rechazado. Si nosotros queremos rechazar la verdad, nunca vamos a aceptar esa verdad, nunca va a pasar. Es más, le vamos a tener como fobia a la verdad. Me hicieron ir a la iglesia. Eso no tiene nada que ver con creer o con tener fe. No tiene absolutamente nada. No tenemos el tiempo de profundizar. Nosotros aquí dictamos unas clases los martes. No tengo tiempo. Bueno, no es cierto. No es cierto. Y si no tienes tiempo el martes, entonces podemos hacer algo para que la puedas ver los jueves, los viernes, lo que sea. Pero nosotros necesitamos meternos, hundirnos en la palabra de Dios, preguntarnos, hacer esas preguntas que de pronto no tienen respuesta, pero buscar las respuestas. Que cuando nos digan, tú eres cristiano, ¿por qué? Porque creo en la evidencia que me da la palabra de Dios. Y no porque el pastor dijo que tocaba tener fe. ¡Ay, qué respuesta tan tonta! ¿Qué respuesta más tonta? Eso no es así. Y lo que vamos a descubrir en esta serie precisamente es que
Vamos a tomarlo por fe. Hay una diferencia entre tomarlo por fe y a causa de la fe. Tomarlo por fe es que, ok, voy a creer en eso. Pero que a causa de la fe voy a moverme yo, es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque Juan nos dejó el Evangelio, pero él dejó el Evangelio basado en algo bien importante. Yo creo y creo por esto, y porque yo creo en esto, esto es lo que yo espero que ustedes hagan. Juan, en el Evangelio, al final del Evangelio, en el capítulo 20, nos está dando como la tesis de todo lo que escribió en el Evangelio, en ese libro llamado Evangelio de Juan. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. No está hablando de la Biblia, está hablando del Evangelio que él escribió. Cuando Juan escribió este libro, ya sus amigos, los otros discípulos ya habían sido asesinados. Entonces Juan, pensando en lo que había hecho, de lo que había caminado con Jesucristo, ¿qué encontró? Y dice, Jesús hizo muchas señales, pero ¿por qué no dice milagros? Porque las señales son las que nos indican a nosotros parar o ir a tal velocidad. Las señales son las que nosotros necesitamos para llegar a algún lugar, las que nos dirigen. Pero milagros, ¿por qué no? Porque es que los milagros, la gente se enamora de los milagros. ¿Y no se han dado cuenta que las iglesias donde ocurren milagros, se llenan las iglesias? Y no conocen de Jesucristo, conocen de pronto del pastor que habla una cantidad, así habla de barrabasadas, no importa, lo que importa es que vemos milagros. Vemos milagros. Pero Juan, cuando habla de las señales, está hablando de las señales porque él quiere es que nos enamoremos no de los milagros, sino de la persona de Jesucristo que efectúa los milagros. Que eso es lo que vemos en nuestra iglesia todo el tiempo. Y eso es lo que hace Juan. Entonces Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes y yo creamos, es lo que está diciendo, está la tesis de mi evangelio. Yo quiero que ustedes crean. ¿Pero por qué? Por las señales, por lo que ocurrió, por lo que está plasmado en este libro. Ese pero, estas se han escrito, es una palabra griega que se llama agena, que significa el propósito por el cual escribí este libro es para que ustedes y yo creamos. Eso es lo que está diciendo precisamente en el Evangelio. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No es ningún personaje ahí que hizo milagritos. No, es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces no están escritas para que las sepamos, porque nosotros podemos aprendernos todas esas palabras. No, están escritas para que las creamos, para que estemos convencidos de que Jesús es quien dice ser. Juan lo vio, Juan vio los milagros, Juan vio las señales, Juan lo vio morir. Es más, Jesús le dijo a Juan, ahí está mi mami, cuídala. Y así como él lo vio así despedirse, lo vio también resucitar. Entonces Juan dice, esto es importante, yo necesito plasmar esto para que ustedes y yo creamos. ¿Y para qué? Y para que al creer en su nombre tengan vida. O sea, no se trata de levantar la mano, yo soy salvo, yo puedo hacer lo que... No. Es para que entreguemos completamente nuestra vida a causa de la fe. Entonces lo que está haciendo es una secuencia. Y Juan lo que escribió fue una secuencia para que nosotros podamos aprender y creer. ¿Cuál es la secuencia? Él vio los eventos, vio las señales, vio la evidencia, comparó la evidencia. Supo que cuando veía esa evidencia entonces tenía que empezar a creer en qué. Y cuando empezó a creer en qué, empezó a depositar su confianza en la persona de Jesucristo. Pero miren que no dice, y yo pongo mi confianza en la persona de Jesucristo y después que vengan los eventos, la señal de la evidencia y creer en Él. Que eso es lo que muchas iglesias están haciendo hoy. Ponga su fe en Jesucristo, no importa que no lo conozca, no importa que usted piense que puede seguir viviendo su vida como usted le plazca, que no hay ningún problema. Desde que ponga su fe en Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo si no sabemos ni siquiera quién es Él? Juan no dijo, pongo mi confianza en Jesús y por eso creo en Él. Juan dijo, porque veo los eventos, vi las señales, vi la evidencia, creo en Él y por eso pongo mi confianza en Jesucristo. Así que Juan no escribe
eventos aleatorios, sino que escribe algo bien importante y los llama las 7 señales. Y lo escribe, y vamos a ver las 7 señales de una forma diferente, porque nosotros aquí en la iglesia hemos visto las 7 señales varias veces, pero vamos a verlo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque las 7 señales no son actos aleatorios de amabilidad. Uy, Jesucristo era tan amable que hizo esto. No, no, no. Vamos a ver con profundidad qué significa cada una de esas señales. Y están escritas no para que nos maravillemos en los milagros, sino para que nos enamoremos del que efectuó los milagros, Jesucristo. ¿Okay? Y la primera señal, convertir el agua en vino. Resulta que estaban ahí en el capítulo 2, verso 1, dice, 3 días después tuvo lugar una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada a la boda y lo estaban también Jesús y sus discípulos. ¿Alguien se imagina que Jesucristo era una persona bien aburrida que no lo invitaban ni siquiera a las fiestas? Pero eso no es así. Empezando porque las bodas en esa época no eran las bodas como las de hoy. Una boda más o menos dura 4 horas, me imagino, ¿cierto? 4, bueno, me imagino que una boda hispana durará 6 horas, 7 horas, pero más o menos 4 horas, me imagino. Ok, pero en esa época las bodas no duraban 4 horas ni 7 horas, duraban a veces 7 días. Era un festejo grande, 7 días donde había comida, donde la gente se reunía para bendecir a la pareja. Incluso le daban un año a la pareja, después de casados les daban un año para que ellos se gozaran el uno al otro, para que hicieran crecer no su familia, sino para que entre ellos pudieran crecer su relación. ¿Ok? Sí, no solo la familia, se van a decir. Entonces eso se hacía en esa época. Pero parece que María jugaba un papel importante precisamente dentro de esa boda. Y veremos más adelante por qué. Se terminó el vino en el verso 3. Y la madre de Jesús, María, dijo, Jesús no queda vino, se acabó el vino. Y miren lo que dice Jesucristo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y eso suena como, vayan y díganle a su mamá cuando mamá los llame a ustedes, y ¿qué quiere mamá? No, pero no es que ni quiera qué quiere mamá, ¿qué quiere mujer? O sea, no traten esto en casa. Yo no estoy diciendo, pues si Jesucristo contestó así, no. Veamos cuál es el background cultural. La palabra que en realidad utiliza ahí es una palabra como decir, mami, ¿qué desea? En Bogotá podríamos decir, su merced, ¿qué quiere, mami? ¿Qué quiere, mami? O sea, no significa, ¿qué quiere, mujer? No. ¿Qué quiere, mami? ¿En qué le puedo ayudar, mami? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Es como el tiempo para empezar el ministerio no ha llegado todavía. Pero María dice algo que todo el mundo debería obedecer. ¿Qué es lo que dice María? Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan lo que Él les diga. Y esta es una buena forma, por ejemplo, para todas las personas que creen en María y en el poder de María. Miren, obedezcamos a María. ¿Y qué es lo que dice María? Hagan lo que Él diga. Todo lo que Jesucristo diga es lo que nosotros debemos hacer. Y ella se retira de la escena. Juan escribe esto como que no fuera algo significativo, pero veamos que pareciera como la forma perfecta en que Jesucristo empieza su ministerio en medio de esta boda. En medio de esa cantidad de gente, en medio de todo lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué? Habían 6 tinajas de piedra, de las que utilizaban los judíos para sus ritos purificatorios, con una gran capacidad, entre 70 y 100 litros cada una. Vamos a suponer que son 100 litros y eran 6 tinajas. 600 litros de agua podrían caber entre esas tinajas de barro. 600 litros de agua. Si nosotros aquí vamos a cargar un bucket de 5 galones y eso nos vemos, ok. Entonces, ¿qué pasa esto? Primero, ¿qué estamos viendo acá? Que los anfitriones de la fiesta debieron haber sido personas de mucho dinero. Mucho dinero, ¿por qué? Porque invitar a una cantidad de gente y tener una fiesta por 7 días, ¿sí? ¿Cuánto vale una boda ahora? Yo he visto por ahí viendo unos programas que dicen que no, nos gastamos $40,000 en la boda. Y uno dice $40,000 en la boda y resulta que no, y se separaron a los 6 meses. Adiós, $40,000. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero de todas formas, para invitar a una buena cantidad de gente por 7 días debió haber sido una familia adinerada. ¿Qué más?
Esas jarras eran vasijas de barro, eran representaciones del pacto y de las tradiciones que Jesús venía a reemplazar. ¿Por qué? Porque en esas jarras era donde se colocaba el agua, donde ellos tenían que lavarse, purificarse antes de ir a comer. Y para purificarse antes de ir a comer tenían que lavarse las manos hasta los codos, precisamente para ir a comer, para ir a tomar la cena o la comida con las manos. Pero eso tenían que hacerlo en una forma de purificación. No es como cuando uno le dice a los niños, lávese las manos antes de entrar, antes de ir a comer, y llegan allá medio abren la llave. Los he visto, apenas hacen así con los dedos. No. Y uno dice, no, con agüita, jabón y bien lavaditas esas manos. En esa época entonces se utilizaban como una forma del pacto, de las tradiciones que tenían que realizar. Entonces, si lo analizamos por ese lado, Jesús decidió empezar su ministerio público usando algo que muy pronto sería reemplazado por el nuevo pacto. Hemos visto acá en la iglesia varias veces que Dios tenía un pacto con Israel. En el monte Sinaí hizo un pacto: esta será mi nación, tú eres la nación escogida, yo los bendeciré, yo los protegeré. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Ese es el pacto. Pero cuando Jesucristo va a morir, les dice: he aquí un nuevo pacto, un pacto en mi sangre, que será sellado con mi sangre. Entonces, ¿qué es ese nuevo pacto? Jesucristo empieza no el nuevo pacto, sino empieza a tratar de dar a conocer que esas vasijas representaban el antiguo pacto, pero él llegaba a hacer algo diferente. ¿Qué pasó? Jesús dijo a los que le servían: llenen las tinajas de agua. 600 litros de agua. 600 litros de agua. Y las llenaron hasta arriba. Mire lo que dijo esta persona. Bruce, teólogo, dijo: el agua provista para la purificación, según lo establecido por las leyes y costumbres judías, representan todo el antiguo orden de las ceremonias judías que Cristo reemplazaría por algo mejor. Ya no se trata de los ritos, ya no se trata de las ceremonias, ya no se trata de nada de eso, se trata de la relación íntima y personal con Jesucristo. Jesucristo dice: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, pero ahora que yo la cumplo, ustedes y yo podemos hacer un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Tengamos una relación íntima personal con Él. Y mire lo que dice: una vez llenas, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévense al organizador del banquete, y así lo hicieron. Sacan un poco del agua, supuestamente el agua que tenía las vasijas, se las llevan al organizador, o sea, en esta época será el que organiza el matrimonio, el evento, ¿cómo se llama eso? Al coordinador del evento le dicen: miren, esto es lo que había en esas vasijas. Y en cuanto al organizador del banquete probó el nuevo vino, ya no era agua, era vino. Sin saber su procedencia, solo lo sabían los sirvientes que la habían sacado, sacaron agua y le llevan y probó el vino. ¡Wow! Llamó al novio y le dijo: venga, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre después de todos esos días sacar el mejor vino cuando se supone que el mejor vino es el que se sirve al principio de la fiesta? Ya cuando están borrachos puede servirle el agua a los floreros y ellos van a decir que buenísimo ese vino, ¿cierto? Y ya he visto muchas partes que hacen así: el mejor whisky, el mejor brandy, el mejor lo sacan al principio y después saquen las botellas esas que costaron $3. Y eso es lo que dice: ¿cómo es posible que lo mejor lo pongan al final? Todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad, y cuando los invitados han bebido en abundancia se saca el corriente. O sea que no era solo en esa época, en todas las épocas se ha hecho lo mismo. Mire lo que dice: tú en cambio has reservado el mejor vino para última hora. ¿Qué nos dice esto? Antes estaban las tradiciones, antes estaba la cultura y las tradiciones y los ritos y las ceremonias, pero Dios dejó lo mejor para el final: Jesucristo. Jesucristo.
O sea que no es solo como cuando uno dice, es que Jesucristo convirtió el agua en vino y todos los borrachitos, amén, aleluya. Ve que sí se puede. No, no se trata de eso. Dios dejó lo mejor para el final y nosotros estamos en ese final. Nosotros estamos para aprovechar lo que Dios nos dejó. Jesucristo, su salvación. Lo mejor, la mejor de las cosas. ¿Qué nos muestra todo eso? Primero, que Jesucristo tiene poder ¿en qué? En el tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para destilar un buen vino? Yo no sé eso, pero sé que entre más tiempo, mucho mejor el vino. ¿Cuánto se demoró Jesucristo en destilar el mejor vino de la mejor calidad? Me imagino que 5 segundos mientras cogieron el agua y se la llevaron al coordinador del evento. El mejor vino. ¿Qué más podemos aprender de esto? Muchas personas toman licor porque eso les ayuda a olvidarse de la realidad, a pasar sus penas, a olvidar sus penas y todas esas tonterías. Pero al día siguiente, las penas son peores. Bien malas. Y si tenía dolor de cabeza, es que estoy tomándome un vinito para el dolor de cabeza. Tranquilo que al otro día le va a tocar vinito con caldito de pollo y algo así, porque va a ser peor. El hígado va a estar destrozado, va a estar completamente deshidratado. Y las penas que se le olvidaron mientras estaba borracho, las va a recordar bien claritico al día siguiente. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros tenemos a Jesucristo, Él quita realmente nuestras penas. Él cambia nuestro lamento en baile, es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros queremos hacerlo de una forma artificial. Y Jesucristo nos está diciendo, no es así. No es así para nada. Y eso es lo que quiere Juan que nosotros veamos precisamente. Entonces, esto fue más que un milagro. Esto fue una señal. No es solo un milagro para que nosotros, Jesucristo convirtió el agua en vino, bien, bravo, qué milagro tan bueno. No, es una señal que apunta ¿a quién? A alguien que nadie pudo entender en ese momento. Pero cuando murió y resucitó, hoy nosotros tenemos la evidencia escrita para que podamos realmente entender quién es Jesucristo. Juan dice esto. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Creyeron en él. Y vuelve a utilizar la palabra ajena, que significa el propósito por el cual está escrita esta señal es para que sus discípulos creyeron, pero ahora está hablándonos a nosotros, para que nosotros realmente creamos quién es Jesucristo. Entonces, ¿por qué fue que en realidad ellos creyeron? Porque alguien les dijo, tienen que creer. A veces nosotros le contestamos eso a nuestros hijos. ¿Dónde está Dios?, preguntan los niños. Pero ¿dónde está Dios? Dios está en tu corazón. Yo no lo veo. Tienes que creer, mi amor. No, no es así. No es así. Ya los niños ahorita vienen con un chip de inteligencia mucho más grande que el de nosotros. Y donde uno les diga, porque tú tienes que creer, ay no, papi, yo no creo. Dame una razón. Entonces tenemos que dar, porque hay evidencia, porque hay pruebas. Entonces una cosa es ver. Y nosotros no vemos. Nosotros no vemos esas evidencias que Juan vio. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros oímos esas evidencias. Y porque las oímos es que nosotros empezamos a profundizar en el elemento que nos da la Biblia, que es la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, que fue inspirada para cada uno de ellos y que es inspirada para nosotros, para que nosotros podamos entender realmente lo que dijo Juan cuando dijo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto no fue escrito para que aparezcan en los carteles de los partidos de fútbol. Muy bueno que aparezca. Pero esto fue escrito para que nosotros realmente entendamos, Dios te ama tanto a ti, de una manera tan impresionante que permitió que muriera su Hijo de la forma tan brutal en que murió. Pero no es para que nosotros tengamos una nueva religión,
Es para que tengamos una relación con Él. Una relación íntima, una relación personal, algo hermoso. ¿Cuánto tiempo has pasado tú en esta semana en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste tú haciendo discípulos? ¿Cuánto tiempo te dejaste discipular por alguien? Esas son las respuestas que nosotros deberíamos contestar ya hoy. Gente madura, cristianos maduros. ¿Cómo pudo decir algo tan grande como eso, Juan? Les voy a decir por qué. Cuando él pesó, cuando él se sentó a pensar en todo lo que había hecho Jesucristo, él meditó sobre esto y escribió. Y el verbo, está hablando del logos, la palabra, Jesucristo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice, y no dice, y me contaron, dice, hemos contemplado su gloria. ¿Tú has contemplado la gloria de Jesucristo hoy? ¿Tú te despertaste hoy pensando en, me toca ir a la iglesia, me llevaron a las malas, me tengo que ir? ¿O viste la gloria de Jesucristo en el momento en que abriste tus ojos? ¿Oíste a la naturaleza clamando al Dios vivo? Me encanta escuchar los pájaros temprano en la mañana. A ver a las ardillas como salen temprano en la mañana a buscar su comida. ¿Hemos contemplado su gloria? El abrir los ojos, simplemente abrir los ojos y ver que estamos en una casa, bajo un techo. ¿Hemos contemplado su gloria? ¿Hemos presenciado su amor? ¿Hemos sentido su amor? La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia. ¿Saben por qué? Porque es que Dios no nos está dando lo que nos merecemos. ¿Por qué no meditamos un poquito en lo que realmente merecemos? Cuando Dios sigue siendo una opción para el cristiano, nos merecemos algo que dice la Biblia, la ira de Dios. Estas señales apuntan para que realmente nosotros lleguemos a la persona de Jesucristo. Estas señales apuntan para que dejemos las religiones a un lado, para que dejemos de estar desviándonos una y otra vez por cosas más importantes que Dios. Mi trabajo, mi salud, mis hobbies, mis deportes. ¿No se han dado cuenta que esas han sido las respuestas que nosotros damos cuando Dios nos llama a algo? Pues que tengo un deporte. Es que mi trabajo. Es que mi salud. Cuando el mejor ejemplo de mi salud lo dio Carmen en esta iglesia, batallando el cáncer, jamás faltó. Y nosotros dejamos pasar esas cosas que nos muestran la gloria de Dios. Es hora de que lleguemos realmente a ver, a degustarnos, a gozarnos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Es hora, porque estas señales nos van a llevar a la real persona de Jesucristo. No al show, no al botarnos al piso y esperar que cosas ocurran porque yo lo creo,
sino a esperar realmente que Dios haga las cosas que Él quiere hacer, sabiendo que todas van a ser buenas para nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú nos estás mostrando a través de estas señales quién es tu Hijo. Te pido, Señor, así como escuché esa vez, nuestro cerebro no puede aceptar lo que ya nuestro corazón ha rechazado. Si nuestro corazón ha rechazado la verdad, Señor, por favor no permitas que siga sucediendo eso. Permite que nuestro corazón sea blando para la verdad, abierto para la verdad, que nosotros escuchemos esta verdad y transforme nuestras vidas para siempre, porque estamos hablando de la eternidad y que somos instrumentos de tu amor, Señor. Ayúdanos a ser transformados por ti, Padre amado. Bendice esta tu iglesia. Bendice a todas las personas que aún de pronto no hemos tomado la profundidad de tu palabra en serio. Ayúdanos a cambiar, Señor. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos.